Como veremos, las posiciones de Alfonso de Castro sobre la cuestión judía están totalmente en línea con, digamos, una teología católica pre-Vaticano II y quizás aún puede ser considerado como una fuente importante de esta teología pre-Vaticano II. Entonces, el título un poco misterioso lo vamos a entender en un minuto. Alonso de Castro y el entierro de la sinagoga es una expresión que él mismo utiliza, y voy a intentar a partir del lema Lex. Tal vez se puede abrir en el browser, Firefox or something, because I think this program is broken. I had the same problem yesterday. So open it with Firefox and then it's stable. Bueno. Entonces, yo voy a hablar entonces a partir del lema Lex en particular, porque obviamente se esperaría que en el lema Lex él habla de la ley antigua y de la ley nueva, y a partir del lema Lex voy a intentar reconstruir un poco la posición de Alonso de Castro sobre la cuestión judía en su época. El plan que propongo será el siguiente. Vamos a empezar con una rápida presentación para ustedes del contenido de lo que dice efectivamente en el lema Lex, y ya veremos que es un poco, no es muy interesante de verdad lo que dice en el lema Lex, así que vamos a necesitar hacer un poco más de intertextualidad. Vamos entonces después intentar de reconstruir lo que no hiciste, es decir, la carrera docente de Alonso de Castro, ¿no? Sabemos que fui profesor también en el estudio del convento de San Francisco el Real en Salamanca. No tenemos ningún manuscrito escolástico de su mano, desgraciadamente, porque nos permitiría ver un poco más cómo se construye su obra intelectual y cómo los elementos después están exportados en obras originales como las 3 obras publicadas, de las cuales hemos hablado desde ayer. Veremos después una rápida introducción sobre la situación histórica de la cuestión judía en España en el siglo XVI, y continuamos con las fuentes de su interpretación y un confronto también con la teología de Duns Scotus. Entonces, para empezar, hablamos aquí de la intertextualidad del lema Lex. En el lema Lex, en la versión original, la primera edición, él menciona exclusivamente 2 herejías, una tercera aparece después de 1546 y quizás antes. No he podido hasta ahora ver todas las ediciones, pero es una de las cosas que he aprendido ayer, que tenemos que ver todas las ediciones, ¿no? Entonces voy a trabajar aquí con la primera y aquella de después de 1546, cuando se añade una tercera herejía. ¿Cuáles son las 2 herejías que menciona? La primera es la siguiente: la ley antigua tiene que ser observada junto con la ley nueva. Es la posición que dice entonces que podemos tener las 2, ¿no? Seguir observando los mandatos hebreos y seguir la ley de la fe católica. La segunda es opuesta a esta posición, es una posición opuesta, totalmente opuesta a la ley antigua. Es una posición que diría que la ley antigua es mala y que tenemos exclusivamente que focalizarnos sobre la ley nueva. La tercera herejía, que aparece en ediciones más tardías, discute la temática siguiente: todo hombre que vive bien dentro de su propia ley puede salvarse. Entonces, existe una posibilidad para paganos, para judíos, para saracenos, musulmanes, de salvarse dentro de su propia ley.
El texto del contra herejes no es muy, digamos, articulado, no es muy argumentado. Para entender un poco las posiciones propias de Alonso de Castro, tenemos que ver en particular para la primera herejía lo que dice en otros lemas, en particular circuncisio y bautismo, porque, como sabéis, el bautismo es el sacramento que va a venir en lugar de la circuncisión judía. Y luego tenemos algunos textos más elaborados en las obras más jurídicas de Alfonso de Castro, en el de Justa Critico cum Punitione, un texto que ya fue mencionado ayer en el capítulo donde habla del bautismo forzado, el texto que fue ayer mencionado por el profesor Ian Campbell, y un texto muy importante, muy interesante, muy detallado, en el de Protesta Legis Penalis, es el penúltimo capítulo, donde discuta de las condiciones de ignorancia legítima de la ley, aplicado a muchísimos casos civiles, pero también la ley divina o el derecho natural. Entonces esto es un poco el círculo textual, ¿no?, que voy siguiendo. Para empezar, solo para darle entonces una definición un poco más completa ahora de lo que dice efectivamente, ¿no?, cuáles son sus posiciones sobre estas tres cuestiones, pues aquí no sé si se ve, no, quizás un poco difícil, también para mí aquí. Espera. Lo voy a comentar rápidamente. Las posiciones que defiende Alonso de Castro sobre esas tres herejías no son sorprendentes para nada. Hay escrito más o menos lo que esperamos en un texto de esta época, es decir, que primeramente la ley nueva supera a la ley antigua, esto es clásico. Segundamente, que la ley antigua no es mala porque fue una prefiguración de la ley nueva. Y terceramente, no se puede salvar fuera de la iglesia. Tenemos aquí tres proposiciones típicas del catolicismo rancio pre-Vaticano II, ¿no? Entonces no es muy sorprendente lo que dice. Lo que me interesa son los argumentos que da. Los argumentos son particulares y tienen fuentes particulares. Algunos comentarios, cuando hablo de la ley, comentarios textuales, cuando hablo de la ley antigua y de su relación con la ley nueva, todo el texto es casi un plagio del Contra Heresibus de San Agustín, habla de las herejías antiguas, los ebionitas en particular, y luego hace el pequeño comentario actual en primera persona, una cosa que hemos visto ayer, y dice que fuera de estos ebionistas, yo nunca he visto a nadie tener esa posición que pudimos continuar a, por ejemplo, practicar la circuncisión siendo cristianos, fuera de algunos germanos, algunos alemanes vecinos al Reno. Es todo lo que dice. No sabemos de cuál alemán es que habla. Supongamos, con el ayudo de Victoriano Marcos, que se trata de comunidades anabaptistas que defendieron esa posibilidad de continuar a practicar los mandatos de una forma muy hebraicocéntrica y además tratar la ley cristiana. La posición de Castro, en la conclusión de esta herejía, es precisamente el lugar donde aparece la idea del entierro de la sinagoga, que es un poco un símbolo de su propia posición, que es, como veremos, una posición clásica, pero es el texto 2, pero para que no hubiera ocasión de contienda entre ellos, no quiso traer la segunda mientras la primera aún vivía. Está utilizando aquí una metáfora bíblica entre dos esposas, que ustedes no tienen que esposar nueva mujer cuando la otra está viva, porque pueden ser celosas. Y entonces dice que por eso fue necesario enterrar la sinagoga, la primera esposa, ¿no?, cuando Dios desposó la iglesia consigo como nueva esposa, para que no hubiera celos entre las hermanas que vivían juntas con María, una vez estuvo celosa de Raquel.
El entierro de la sinagoga significa entonces que la ley nueva está sustituyendo a la ley antigua, y la relación entre ley antigua y ley nueva es explicada en la herejía 2. Esto es la idea clásica también de la prefiguración tipológica de la iglesia dentro de la sinagoga, ¿no? Entonces, la herejía que diría que la ley antigua es mala es también, desde un punto de vista cristiano, no aceptable, porque evidentemente el Antiguo Testamento está anunciando el Nuevo. Si consideramos que la ley que anuncia la fe es mala, bueno, diríamos que la anunciación de nuestra fe sería hecha de una mala forma. La mayor parte de la herejía segunda se trata, en el texto de Alonso de Castro, se trata también de una forma de comentario exegético a Gálatas y Romanos, en particular a la sentencia de Romanos 7:7, donde se dice la ley es pecado. Hay esa interrogación donde dice la ley es pecado, porque tenemos ahora que salir de la ley para abrazar la fe. Entonces, San Pablo se pregunta si la ley era pecado, y claramente dice, no, no era pecado, y explica finalmente la relación entre ley antigua y ley nueva. Castro concluye el lema con la idea que finalmente la ley es una fórmula de las Gálatas, ¿no? Es la ductrix en latín, como dice en español, la guía, ¿no? O si es la guía, o es en griego pedagogos, ¿no? Es el que nos ayuda a llegar a la ley nueva, a la fe, lex ergo ductris nostra. La tercera herejía, la voy a comentar de nuevo al final de mi conferencia, donde se pregunta si todo hombre que vive bien dentro de su propia ley puede salvarse. Es tratado de una forma muy rápida en el texto, no menos que una página, y la respuesta es brutalmente no. No se esperará nada más, pero ya veremos que en el contexto de su época no es totalmente evidente. Leo una parte, por lo tanto es falso que un judío, aquí habla explícitamente de los judíos, en el de Lege Canaris habla también de saracenos, de paganos y otros, aquí habla solo de los judíos, por lo tanto es falso que un judío, incluso si observa fervientemente la ley mosaica, pueda salvarse sin la fe en Cristo. Pues Pablo, hablando de Cristo nuestro Salvador, dice, Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen. No dijo para los que obedecen a Moisés, sino para los que obedecen a Cristo mismo. Y acaba el texto con una cita del Concilio de Latrán, 15, donde aparece la fórmula muy célebre y además siempre muy discutida en la teología contemporánea, que no hay salvación fuera de la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia. La conclusión aquí del texto de Alonso de Castro, es muy dogmática de una cierta forma y no tiene muchos argumentos. Los argumentos se encuentran en otros textos. Entonces, lo que contiene fundamentalmente el lema, y si me limito al lema, podría acabar la conferencia ahora con este resumen, contiene la idea clásica de la prefiguración de la ley nueva, por la ley antigua, contiene la idea que llaman los teólogos ahora teología de la sustitución de la ley antigua por la ley nueva, y la afirmación de la exclusividad de la salvación cristiana como única vía al cielo. Lo que no contiene, lo que se esperaba en un lema tipo lex, es, por ejemplo, una tipología más fina de los diferentes tipos de leyes, o también una discusión de los tipos de motivos de la obediencia que tenemos a la ley, porque los judíos, cuando obedecen a la suya ley, no pueden ser salvados si lo hacen, por ejemplo, en una forma fiel, auténtica. No puede existir una forma de obediencia legal meritoria fuera del cristianismo, porque tampoco lo que no hay ninguna fuente explícita. No hay ninguna fuente explícita en el texto
menciona exclusivamente una vez la Suma de la Iglesia de Juan de Torquemada, dominico, pero nada más. Y la argumentación personal de Alonso de Castro es muy débil. Si contamos las páginas, tengo mi propia transcripción, no sabía que su grupo lo había hecho, menos del 20% del texto es de la mano de Castro. Todo el resto es casi un plagio, como lo decía ya de Heréticos. Hay una página, 2 páginas sobre los guionistas, que sale casi totalmente de San Agustín. Hay mucho que sale de los Gálatas y de Romanos, y hay algunos comentarios personales que son muy pocos. Entonces, mi propuesta ahora es de hacer un poco una reconstrucción del background escolástico de Alonso de Castro, para ver un poco cómo en una forma académica se trataría de estos asuntos. Para esto, le propongo este mapa, digamos, mapa doctrinal. ¿De qué se trata? Como sabéis, los franciscanos en el siglo XVI todavía enseñaban la teología comentando las sentencias de Pedro Lombardo. Se habla mucho del giro tomista en el siglo XVI. Se sabe que Vitoria en Salamanca introduce la Suma de Teología como un libro para enseñar. Es siempre considerado una gran novedad. Los jesuitas van a hacerlo, casi todos los otros órdenes van a hacerlo, y las universidades seglares también, incluso la mía, Lovaina, con más retardo, pero lo van a hacer también. Los franciscanos, hasta la Revolución Francesa, siguen fieles a Pedro Lombardo. Entonces, si se conoce bien la forma de enseñamiento de los 4 libros de sentencias, podemos imaginar un poco cómo Castro hubiera tratado de esos asuntos. Si miramos comentarios franciscanos o comentarios de otros también sobre las sentencias y nos preguntamos de dónde se habla de lo que llamaba la cuestión judía, aquí son todos los lugares donde se habla explícitamente de los judíos y de la ley antigua. Se habla en los prólogos por justificar la necesidad de la revelación, porque son los judíos que han transmitido el texto y son los testigos del texto. Hay pasajes importantes de Muscoto en el prólogo sobre la acribia de los rabinos que nos han transmitido el texto. En el libro 1 y el libro 2 se habla poco, porque son libros más cosmológicos, digamos, sobre la origen del mundo, la creación, el ser humano. Pero en el libro 3 y el libro 4 de las sentencias, evidentemente se habla mucho de los judíos. Se habla de los judíos claramente en el libro 4, porque se trata aquí precisamente de la transformación de la ley antigua en ley nueva por la transformación de los mitzvot, de los mandatos judíos en los sacramentos cristianos, y los más importantes, bautismo y confesión, y también siempre hay un capítulo sobre la circuncisión. Y también se trata en el libro 3, en el libro que está dedicado sobre las formas del ser humano de volver al Señor vía la encarnación, la salvación, donde los judíos tenían un papel literario importante, y en el cultivo de los preceptos, de los mandatos, todos los textos clásicos sobre la ley, en la última parte del libro 3 de las sentencias. Ahora me falta uno que no se ve bien aquí, me parece. Ah, sí, y también siempre aquí el bautismo forzado, que son los textos que mencionaba Ian Campbell ayer. Entonces, estos son un poco todos los lugares donde en la teología cristiana medieval y tardomedieval se adresaba la cuestión judía. Y pues es interesante, si miramos ahora los textos que tenemos en las 3 obras impresas de Alonso de Castro, pues podemos ver que habla mucho de los sacramentos, circuncisión, confesión, bautismo, y muchos elementos que él da de una forma, digamos, un poco dogmática en el decreto, están tratados con más detalle en las 2 obras jurídicas. En particular,
se trata de la tipología de las leyes en su De Lege Penalis 2.14, y habla de vez en cuando también de la difícil cuestión y polémica cuestión del papel de los judíos en la crucifixión de Jesús, o la idea del pueblo de Sirio, que es siempre tratado por los teólogos, incluso Tomás de Aquino, Bonaventura, en el inicio, o en la distinción 20 del tercer libro de las sentencias, para saber cuál fue el papel, cuál fue la conciencia, el conocimiento de los judíos que han, según el Evangelio de Mateo, dicho que su sangre sea sobre nosotros, ¿no? Que su sangre sea sobre nosotros. Entonces, tenemos también en el de Heréticos algunas alusiones a esta muy difícil cuestión en el 11 de Castro. Así, lo que podemos ver es que las materias que él tiene en sus obras publicadas salen de una forma más o menos organizada de un curso clásico sobre esta temática. Segunda dificultad es que no tenemos muchas citas, ¿no? Él no cita muchas fuentes en su obra, al menos no en el de Heréticos, contra los heréticos, pero en el De Lege Penalis hay mucho más información sobre sus lecturas. Segunda imagen aquí es un poco una mapa mental ahora de las fuentes doctrinales de Alonso de Castro, que me permite quizás moderar un poco el entusiasmo escotista de nuestro amigo Ian Campbell, que estaba muy interesado en justificar la ortodoxia escotista y puramente escotista de Alonso de Castro. Seguramente Alonso de Castro menciona a Duns Scoto, seguramente conoce a Duns Scoto, pero la promoción de una ortodoxia escotista, como lo mencionaba Ian ayer, de una forma incluso jurídica dentro de la orden franciscana, es fundamentalmente un asunto de la segunda parte del siglo XVI, entonces después de Alonso de Castro. Alonso de Castro tiene seguramente mucho más fuentes, porque veo muchos que van a llegar por Daniel un poco más tarde. Aquí son solamente aquellas que yo he visto en los textos que me interesan. Tenemos efectivamente una tradición franciscana, Duns Scoto, non solo, ¿no? También Bonaventura, Alejandro de Hales, y lo que llamo el escotismo francés, es decir, toda una serie de comentarios a las sentencias producidos en el siglo XV, estaban bastante utilizados también en España por razón evidente. Como sabéis, muchos españoles se educaban en Francia al final del siglo XIV y del siglo XV, y han traído esas obras a España. Tenemos también un buen conocimiento sorprendente de lo que se podría llamar la casuística franciscana, que tiene mucho menos que ver con la teología fundamental. Por ejemplo, la Summa Angelica de Angelo da Chivasso, que era italiano, y también un muy buen conocimiento de los canonistas. Luego, el ámbito intelectual de Alfonso de Castro es un ámbito local, es un ámbito castellano, es un ámbito de la provincia dicha de Santiago de la Orden, y por razones que tienen que ver, como siempre en España, con el ejército francés y las invasiones napoleónicas, hemos perdido muchos de los materiales del convento de Salamanca, que todavía no existe, ¿no? Existe una portada solamente, porque explodió toda la parte de la ciudad durante la Guerra de Independencia. Al contrario de nuestros amigos dominicos, que en San Esteban han conservado una gran parte de sus manuscritos. No tenemos ningún manuscrito académico de Castro, pero tenemos algunos de otros seguidores y alumnos claros, como Gaspar de Ulcedo, Francisco de Obando, y autores un poco más tardíos vinculados al convenio, todos del convenio de Salamanca, Francisco de Herrera, Manuel Rodríguez, portugués, Matías de Sosa, que hizo realmente la vuelta ortodoxa escotista dentro de la provincia. Es algo que se pasa bien después de Alfonso de Castro.
y contemporáneo suyo, muy importante, también de la misma provincia, del mismo convento, Andrés de Vega, como Alfonso, teólogo en Trento. Entonces, todo esto sería la mapa mental. Un testimonio de un alumno directo de nuestro amigo Alonso, Francisco de Obando, tiene en su breviloquio, que es un comentario abreviado de las sentencias, muy interesante, tiene un prefacio muy interesante sobre las formas de leer los autores clásicos dentro de la tradición franciscana. Aquí un pequeño excerto, lo que dice el alumno de Alonso de Francisco de Obando: confieso abiertamente que me formé en el opinión de Escoto en Salamanca. Sin embargo, no me apego tanto a él ni a ningún otro, sino que la seguiré donde la encuentre más acorde. El propio Escoto lo hizo, ora refutando, ora defendiendo a Alejandro de Hayes y a Buenaventura. ¿Qué más me importa mantener la opinión de Escoto que al resto de mi orden, o incluso al propio Tomás? Así nos dice que incluso en mi orden, si Tomás dice algo de inteligente, lo podemos seguir, ¿no? Soy consciente de los beneficios que he recibido de los míos, y lo que aprendo de ellos y devuelvo con gusto, incluso si lo encuentro en otros. Puedo citar varios textos de este tipo, en particular en los años 1550, 60, 70, es antes de la gran vuelta ortodoxa escotista. Tenemos una cultura mucho más abierta, y esto se nota en los textos de Alfonso de Castro. Entonces, la propuesta de enterrar la sinagoga en contexto. No voy a leer aquí todos los textos, que les puedo ofrecer después. ¿Cuál es el contexto? El contexto es fundamentalmente la alternativa entre la posición agustiniana clásica, que dice, basado en la profecía, en la interpretación tipológica de la profecía de Isaías, que tenemos que quedar los judíos hasta el fin del tiempo. No los mata. No mata a los judíos. Es la idea que habrá siempre un resto de judíos que hasta el fin del tiempo van a seguir a su ley y tenemos que tolerarlos. Esto es la política que va a dar la política eclesial de Inocencio III, ¿no? El famoso texto que tenéis así, la Constitución Providence de 1199, que dice: aunque la perfidia de los judíos debe ser denunciada constantemente, pues la verdad de nuestra fe es establecida para ellos, no deben ser severamente oprimidos por los fieles. Como dice el profeta, no los mates para que no olviden tu ley. Y dicho más abiertamente, no aniquiles a todos los judíos para que los cristianos no olviden tu ley, ya que ellos no la entienden para la virtud, pero la reproducen en sus libros. Ellos son los testigos, los testimonios de su ley, de la base de nuestra ley. Es la razón que tenemos que quedarnos con algunos de esos judíos, lo que Agustino llama el resto. Esta política fue la política medieval, ¿no? Que es una política claramente de opresión, pero es una política que llevó la idea que tenemos que proteger de una forma u otra a los judíos, y es la base de las políticas papales, en particular en Italia. Esto es un extremo. El segundo extremo es el extremo del cual habló Ian Campbell ayer, que es algo que se desarrolla desde el siglo XIII hasta la expulsión de los judíos de Portugal y de España, entre la expulsión de Inglaterra y la expulsión de España. Es una política mucho más intolerante. Y como lo han demostrado el Jean-Marc Steins, el Vampiron y el Campbell y otros, esto es la posición fundamentalmente vinculada en particular al nombre de Buscotto, que defiende la no tolerancia de los judíos a través del bautismo forzado, ¿no? Y que, un aspecto que no ha mencionado Ian ayer, que hace Buscotto con el famoso argumento de Isaías y de Agustín, que tenemos que conservar a algunos judíos para ser fieles a la profecía de Isaías,
Duns Scotus dice de forma muy famosa, bueno, cogemos algunos y los pongamos en una isla hasta el fin del tiempo. Esta isla va a ser la isla de Sao Tomé, en África. No le van a exportar unos judíos portugueses. Y esto es el contexto en el cual trabaja Bartolomé de Castro. Tiene dos posiciones extremas, ¿no? Una posición, que no voy a llamar a tolerante, pero que fue la posición eclesial clásica, de una forma de tenemos que guardar a los judíos como los testimonios de sus propios errores, porque si no los tenemos, no tenemos más enemigos, y no podemos convencernos de nuestra propia verdad, ¿no? Es el drama del colapso del comunismo. No tenemos más alternativa. Aquí tenemos que guardar unos comunistas para estar seguros que nosotros liberales tenemos razón. Esta es la posición clásica y la posición más exclusivista, más intolerante de la tradición franciscana. Esto es el contexto, entonces. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Alonso de Castro sobre esto? Él dice, como hemos visto, que tenemos que enterrar la sinagoga porque la ley nueva tiene que ser, la ley antigua tiene que ser superada por la ley nueva. Para entender esto, tenemos ahora que entender un aspecto muy importante de la teología franciscana medieval, que es esa idea importante de la historicidad de las leyes. Historicidad de las leyes y de los diferentes tipos de preceptos. Aquí podemos ver también que, por ejemplo, en los pocos textos que he podido encontrar de Alonso de Castro, él no está rigurosamente escotista. Su propia tipología es más o menos similar a aquella de Scoto, pero aquella de Scoto, este aspecto tampoco es muy original, y él no sigue, por ejemplo, los aspectos más originales de Scoto sobre este aspecto. ¿Cómo funciona? Fundamentalmente encontramos una división en tres tipos de leyes: la ley natural divina, la ley divina positiva y la ley humana de los tipos eclesiástica o civil. En latín, los moralia, los ceremonialia y los judicalia. La distinción entre estos tres tipos de mandatos o de preceptos viene de la exégesis medieval, en particular desde Nicolás de Lira y otro, de las distinciones hebraicas, Deuteronomio en particular. Tenéis un texto aquí, ex sunt precepta, ceremoniae atque judici, que es un error de traducción, porque en hebreo tenéis solamente dos tipos de leyes, los hukim y los mishpatim, traducidos por ceremonia et judicalia. Y estos son los mitzvot, los mandatos, ¿no? Y en latín se pone una tripartición, los moralia, anteriores a las ceremonias y a los judicales. Duns Scotus nos dice que los principios fundamentales de la ley natural o divina son aquellos que se encuentran en el decálogo. Y el decálogo se divide en dos partes, la primera y la segunda tabla. La primera tabla son los preceptos que tienen Dios por objeto. Usted tiene que adorar un Dios solo, amarlo y no olvidar de santificar su nombre, los tres primeros preceptos. Y los 7 otros, que son más nuestra relación al culto y entre nosotros. Duns Scotus famosamente, y es una doctrina que no encontré en Castro, dice que exclusivamente los preceptos de la primera tabla son necesarios y que los preceptos de la segunda tabla, por ejemplo, la observancia del domingo, es ya parte de la segunda. Podríamos hacerlo el lunes. La única cosa que tenemos que hacer es no olvidar de santificar el nombre de Dios. Porque lo hacemos el lunes, el martes, el Shabbat o el domingo, esto es positivo. ¿Okay? Al contrario del Santo Tomás de Aquino, que intenta demostrar que es racional hacerlo el lunes. Vale también por el adulterio, vale también por el homicidio. Hay muchos casos, dice Duns Scotus, donde el homicidio puede ser justificado, entonces no es prohibido naturalmente. Ya forma parte de una cierta forma de la ley divina positiva. Castro en este aspecto es mucho más naturalista que
Duns Scoto, quizás más influenciado aquí por Bonaventura, incluso algunos textos están muy parecidos a aquellos de tratados de Deibus, de la Suma de Santo Tomás. Afirma realmente la naturaleza lógica, filosófica de todos los principios fundamentales del Decálogo, incluso antes de su promulgación a través de las leyes noaquiras o las leyes de Noa. Segunda parte más típica, y aquí no hay diferencia entre Scoto y Castro, y tampoco de verdad entre los otros autores cristianos medievales. Los 7 sacramentos de la ley nueva son los que vienen en lugar de los 613 mitzvot del judaísmo. Y esto explica por qué va a dedicar tanto a bautismo, confesión y otros. Los Judicaria no discutan de su origen divina, al contrario de Nicolás de Lira, por ejemplo, y los trata claramente como efectos de la ley humana. ¿Qué podemos saber de esta etapa? Podemos sacar una información, es la idea que hay algunos preceptos que son eternos, los preceptos del derecho natural, que son muy limitados, y los otros que son históricos. Entonces, si usted ahora dice que los preceptos de los hebreos eran válidos en época suya, ¿ok? A pesar del hecho que el Levítico dice en muchos lugares que ustedes como judíos tenéis que seguir los preceptos de forma eterna, porque si no lo hacéis, no somos más judíos, ¿no? Sempiternum dice la versión latina, y Castro dice, bueno, mira, en el texto hebraico dice, en el texto del Levítico se dice los mandatos de los judíos son sempiterna. Duns Scoto dice que no son sempiterna, son históricos. Si usted hace eso, ¿qué pasa? Esto significa que una gran parte de los preceptos de la ley divina positiva, si esto vale para los judíos, que sus preceptos valen un tiempo solo y que ahora en la época de Cristo tenemos nuevos, bueno, no hay razón de imaginar que nuestros preceptos cristianos sean más eternos que los de los judíos. Entonces, lo que hacen los franciscanos no es solamente una teología de las sucesiones, también una relativización radical incluso de la legalidad cristiana. Esto puede parecer más sorprendente, pero es precisamente la posición de Duns Scoto, y una posición sobre la cual quizás Castro, de nuevo, es un poco más eternalista que Duns Scoto. Aquí es lo que dice Duns Scoto, una cita. Podemos ver así lo que abarca la ley positiva divina. Todo lo contenido en la escritura que tiene fuerza de obligación para un tiempo específico, pero no proviene de proposiciones conocidas por sus términos, ni de proposiciones demostrables a partir de dichas proposiciones primarias, ni de proposiciones concebidas espontáneamente como en armonía con estas últimas. Todo esto simplemente cae bajo la ley positiva divina. Entonces, todo lo que no se deduce de principios morales fundamentales lógicamente evidentes, todo cae bajo la ley positiva divina. Es bajo dicha ley que la ceremonia de los judíos caen bajo el tiempo de su ley. Y la ceremonia de los cristianos bajo la nuestra. Esto quiere decir que incluso nuestras ceremonias, nuestros sacramentos, también quizás son temporales. Sobre esto, Castro dice, me voy a cambiar un poco mi... Castro está un poco en desacuerdo. Castro está en desacuerdo porque dice que el entierro de la sinagoga significa precisamente que la eternidad o la sempiternidad de los preceptos judíos tiene que ser interpretada en una otra forma que en una forma literal, porque si no continuamos a seguir los preceptos judíos y estamos en la primera herejía, ¿no?
las de los sionistas, que continúan a circuncidarse, aunque no estamos más bajo la ley antigua. Él propone una interpretación aquí bastante filosófica, que no he encontrado en la obra de Scotto, por ejemplo, diciendo que el sempiterno del Levítico no tiene que ser entendido de una forma, digamos, literal, pero como significando, como dice, como una figura testamenti eterni. Tenemos la eternidad. Las leyes sempiternas de los judíos están una figura de la ley eterna cristiana o de la fe eterna cristiana que existía desde siempre, pero que ha tenido que revelarse durante el tiempo. Y así los mandamientos hebraicos tradicionales son sempiternos no porque duran para siempre, pero porque son una prefiguración, una imagen del verdadero mandato eterno, que es el mandato cristiano. Y esto no es lo que dice Duns Scotus, ¿no? Que dice que incluso el mandato cristiano quizás será temporal. Lo tenéis en este texto, que es la parte quizás la más interesante del lema lex, pues no se llama ley sempiterna en el Levítico porque perdure para siempre, sino porque de alguna manera dispuso para la vida eterna. Los mitzvot nos dispusieron para la vida eterna como preparación evangélica. O de otra manera, en mi opinión, mejor se le llama sempiterna porque fue figura del testamento eterno. Por lo tanto, se le llama sempiterna no en sí misma, sino en aquello de lo cual era figura. Y cita la glosa interminable del Éxodo, que dice, la palabra sempiterna significa cosas eternas, y las cosas eternas es la fe cristiana. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos más? ¿Sí? Voy a cortar un poco, pero casi ya estamos. Sí, esto es importante. Sí, todavía. Entonces, ¿por qué y quizás también una diferencia entre Duns Scotus y Castro? Castro dice que tenemos que enterrar la sinagoga. Es una fórmula que se encuentra ya en textos agustinianos, en las epístolas de Jerónimo y también en textos pseudo-agustinianos. Pero lo encontramos también en Duns Scotus. Duns Scotus dice algo un poco más. Dice que tenemos que enterrar la sinagoga, pero con los honores, de forma noble. En Agustín, en el sermón pseudo-agustiniano, es explicado muy bien cuando te dice que, el pseudo-Agustín dice que, sí, cuando acabamos con los judíos, no tenemos que acabar con la sinagoga de una forma brutal. Tenemos que hacerlo con pereza, con honor, con un poco de duración hasta la Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos tenían su mérito. Es lo que dice precisamente Duns Scotus. Y esa es una posición típicamente scotiana. Tenemos que matarlos, enterrarlos, matarlos fuera, pero con honor y dignidad. Porque en su época los judíos eran lo mejor que podía suceder. Y nosotros, como los imitamos, tenemos que respetar a los que hemos aniquilado. Aquí dice Duns Scotus, porque la ley antigua no era mala, como lo es la idolatría. La ley antigua no, bueno, esto es bastante clásico. La ley antigua no era mala, como lo es la idolatría, y por lo tanto no debía ser rechazada repentinamente, pues en este caso habría sido rechazada como mala. No podemos decir que la ley antigua es mala, es una herejía, según Alonso de Castro también. Y aquí tenéis la fórmula en el texto de Duns Scotus, pero la sinagoga debió haber sido enterrada con honor, para que se hubiera demostrado que era buena para su época. Así que tenemos un modelo aquí de sustitución, pero que en la teología de Duns Scotus significa que se puede merecer de una cierta forma fuera de la cristiandad, a condición que se trata de un momento histórico anterior a la predicación de Cristo.
Y esta posición, en su tiempo, en el siglo XIV, y todavía en el siglo XVI, era bastante original. Si se lee los textos parisinos del siglo XIII, incluso a partir de Pietro Lombardo del mismo, Pietro Lombardo es quizás más antijudaico que Muscotto, dice que los mandamientos de los hebreos no valen mucho. Son prefiguraciones, pero no tienen ningún valor moral. No nos pueden dar no pueden dar ninguna justificación a los que los practican. Muscotto nos dice, no. Muscotto dice, en su tiempo, hay largos desarrollos de Muscotto sobre el mérito de Abraham. Dice que Abraham, en su tiempo, incluso antes ya de las tablas de la ley en el Sinai, podía merecer por la circuncisión si lo hacía por amor de Dios. Y esto es una posición que nos demuestra una forma muy radical el pensamiento de Muscotto. Muscotto dice, a la época de los hebreos podían incluso justificarse y meditar en su propia ley, lo que no dicen muchos de sus contemporáneos, incluso que toman de las bases textuales, que dice que no, es una forma, digamos, primitiva de moralidad que no llega al nivel de justificación de la moralidad cristiana. Pero Muscotto dice, podían merecer, claro, pero ahora, mala suerte, se acabó, no pueden más y van a la isla. Pero es una posición muy curiosa, en cierta forma, y Castro, sobre este aspecto, bueno, sigue más o menos en la posición de Muscotto, porque dice también que la ley judía era buena para los judíos y podían merecer, solo que ahora, mala suerte, con todo el drama de la encarnación de la sangre de Cristo, se acabó y tenemos que enterrar la sinagoga. Pero él no dice con honor. Este pasaje no está. Voy a acabar porque esto me lleva ahora para entender un poco el contexto de la tercera herejía, la última, lo que llamo la relatividad de las leyes. La tercera herejía es aquella idea casi reilustrada, ¿no? Casi rousseauista o voltairiana, que cada uno, por el caso tedesco, Friedrich der Große, jeder kann in seiner Religion selig sein. Todo el mundo puede ser salvado en su propia ley, ¿no? Si tú eres protestante, muy bien, católico, muy bien, judío, muy bien, vamos todos al cielo en nuestra propia religión. Bueno, esa idea casi, digamos, preilustrada está discutido entonces como la herejía por Castro, que dice que claramente hay salvación exclusivamente por vía de la Iglesia, ya he mencionado el texto, y lo que es más curioso, dice lo siguiente, en el lema Lex, la tercera herejía es la que afirma que todo hombre que vive bien su propia ley puede salvarse, ya sea judío, sarraceno o pagano. Todavía no he encontrado defensor de esta herejía, pero por los informes de otros sé que no le ha faltado un defensor. Dice, yo no sé de quién hablo. Claro que tú sabes de quién yo hablo. Claro que tiene que saber. Su propio amigo, Andrés de Vega, defendió esta posición. Tenemos, esto es una fuente protestante, Schleidanus, que menciona el hecho que en Concilio Tridentino, año 1552, monacos quidem franciscanos, in explicazione Romanos publicae constitutionatus est, gentiles etiam sine cognizione Christi salvatus fuis. Tenemos una fuente protestante aquí que habla de un franciscano del Concilio de Trento que decía que los gentiles podían ser salvados. José Luis, tú lo sabes muy bien, tenéis un congreso sobre Victoria, Francisco de Victoria, aquí el año pasado. Es una cosa muy discutida en la escuela, primera escuela de Salamanca, en Victoria, Cano, en Soto, esa posibilidad de tener una salvación, digamos, laica para los que no han olvidado todavía, no han escuchado el mensaje de Cristo. Aquí tengo algunos fuentes, Maldonado también, que fue formado en Salamanca, un jesuita de la primera generación, escolásticos como franciscanos que son mencionados por Boulefert, y claramente lo encontramos en el perfecto contemporáneo de Alonso de Castro, que es Vega, Andrés de Vega, en el Concilio de Trento, que dice la cosa siguiente:
Autores nobles anteriores a nosotros han enseñado que puede haber una ignorancia invencible de la fe de Cristo, por ejemplo, Santo Tomás, en Buenaventura y Richard Fitzgerald. Y actualidad hispánica, y es probable que los indios occidentales, descubiertos en nuestra época por la industria y el trabajo de nuestros españoles, la tuvieran. Pues no hay evidencias para hacernos creer que el Evangelio hubiera llegado allí antes de estos tiempos. Y esto es lo que Cristo dijo sobre los judíos. Si yo no hubiera venido a hablarles, no deberían pecar. Pero ahora no tienen excusa para justificar. Tenemos aquí, imagino que la tercera herejía, bueno, me parece que sucede mucho en la obra de Castro. Él dice, yo no sé de quién hablo. No tengo ninguna idea de quién estoy hablando. Claro que él sabe de quién está hablando, porque si se compara con el de Lege Penalis, ahí está muy claro en su explicación, y si se nota las obras de sus alumnos, como Obando nos restituye todo el debate. Dice claramente que Vega y Castro no están de acuerdo, y se ve que aquí había dos posibilidades de interpretación de la posición franciscana o scotiana. Una posición, digamos, más liberal, que aquella de Vega, que sigue la idea que, bueno, el judío puede merecer en su propio orden. Entonces, el indio de América también puede merecer en su propia orden. Ahora, si llegamos con la palabra de Dios, no. Anteriormente sí se puede salvar en su propio orden. Y Castro, que tiene una posición mucho más exclusivista, porque dice que la fe cristiana era eterna, puede ser prefigurada por la ley antigua de los judíos que ahora que se acabó, pero que no acepta la idea que puede tener salvación fuera de esta ley, y entonces las leyes que no prefiguran la ley cristiana, como la de los paganos en particular, no pueden merecerse la salvación eterna, lo que explica su posición, digamos, mucho más negativa. Esta temática ha sido muy estudiada en los últimos años, ¿no? También José Luis, profesor Galá, John Marenbon, todo este debate sobre el saludo de los infieles desde los libros antiguos de Caperon y otros. Evidentemente también porque tiene mucho relieve para la teología del Corán. Conclusiones. Disculpe por el tiempo. Algunas conclusiones. Las afirmaciones doctrinales de la Versus Omnes Hereses son, como he intentado demostrarlo, articuladas con el discurso escolástico de la época. Aquí tenemos exclusivamente las conclusiones de cosas que fueron argumentadas virtualmente en otras partes de la obra. La variedad de fuentes es muy grande, y es la razón que he ido a trabajar ayer por la noche después de haber escuchado a Ian Campbell. Pienso que el ámbito no se puede simplemente decir que Castro está un escotista ortodoxo, porque no acepta algunas de las distinciones esenciales también de nosotros, en particular, por ejemplo, las definiciones de la ley constitucional. Y tampoco sigue la forma más radical de lo que he llamado el relativismo temporal. Nos demuestra también que la tradición franciscana española del siglo XVI no era uniforme. Alonso de Castro defiende una posición más intransigente, más rancia, para tomar las palabras del profesor de ayer, que algunos de sus contemporáneos que han podido sacar de la teología escotista una interpretación, digamos, más naturalista, como quizás Andrés de Vega. Y finalmente, es importante concluir con esto, la solución de Castro a la cuestión judía, yo pienso tenía influencia en las políticas públicas, si quiero decir, y en la teología de su época. Primeramente porque rechazó claramente la idea de una salvación natural fuera de la Iglesia, la razón por la cual aquí estoy de acuerdo con Ian, está al lado de aquellos que justifican la conquista de América y que justifican el bautismo forzado, posición franciscana radical típica. Pero también es una cosa quizás que no ha sido subrayada, porque siempre se ve la persecución, pero aquí se puede ver el otro lado. Su alumno, Gaspar de Uceda, del cual se sabe poco, pero tenemos algunos documentos conservados en Santiago de Compostela,
La parte de Uceda, que era claramente alumno de Castro, lo dice, menciona su maestro, Uceda fue un gran defensor de los judeoconversos en España. Así la historiografía dice, mira qué bien, mira qué amable este buen franciscano. No, es al contrario. ¿Por qué defiende los judeoconversos? Porque como Castro, como Muscoto, admite que la conversión es la solución y que la conversión puede ser sincera, natural, y que el judeoconverso sí es bien, porque va a ser, es un cristiano nuevo, precisamente, y es la razón que tenemos que defenderlos, ¿no? Y Uceda fue atacado por la Inquisición, fue atacado por los dominicos, por Llana, por su defensa de los judeoconversos, pero y la mayor parte de los historiadores dicen, no, mira cómo tolerante es este hombre. No, no es tolerante. Es precisamente en este paradigma que el judeoconverso es un buen cristiano y es la razón que tenemos que defenderlo. Y eso es una posición típicamente en línea con lo que escribió más o menos, yo diría, su maestro sobre el bautismo. Gracias.